Bienvenidos alumnos de séptimo grado a la guía de inglés, fase 3, semana 20, y vamos a ver lo que es la segunda parte. Para esta parte lo que vamos a hacer es que observen el video sobre una historia en el pasado y las preguntas dice, bueno, vamos a ver primero el video. Entonces vamos a ver el video y vamos a tratar de entender lo que están diciendo en el video y yo les voy a ir traduciendo lo que están diciendo en el video. 3 buddies. 3 amigos. Once upon a time there were 3 friends, John, Sam and David. Había una vez que habían 3 amigos, John, Sam and David. They went to the same school. Ellos iban a la misma escuela They were in the same class. y también pertenecían al mismo salón. This year they studied, did homework, made projects, had exams and learned coding. Este año ellos estudiaron, hicieron tareas, hicieron proyectos, también examen y aprendieron sobre códigos binarios. Also, they played games, También ellos jugaban juegos, read books, leían libros, designed robots, diseñaban robots, went to the museums fueron al museo y and helped their parents. les ayudaron a los padres. The school was over. La escuela terminó. It was summertime. Y era tiempo de verano. The 3 buddies planned a camping trip in the woods. Los 3 amigos planearon un viaje al campamento en el bosque. They had one rule: no packaged food, only the food from the nature. Tenían una regla, no empaquetados. Tenían una regla, no comida empaquetada, solo comida de la naturaleza. They started on a journey. They passed through the trees and over the bridges. Comenzaron un viaje, atravesaron los árboles y cruzaron el puente. Sam found a beautiful camping area. Sam encontró una hermosa zona para acampar. The 3 buddies set up 3 tents. The first was John's, the second was Sam's, and the third was David's tent. Los 3 amigos montaron sus tiendas de acampar. El primero era Juan, el segundo era de Sam y el tercero era la tienda de David. It was 2 o'clock in the afternoon. Sam and David went fishing. Eran las 2 de la tarde, Sam y David fueron a pescar. John stayed. Because he was the guard of the camp area. John se quedó, o sea, Juan se quedó, porque era el guardián del área del campamento. He sat on a rock and waited for his friends in front of the tents. Se sentó en una roca y esperó a sus amigos frente a las tiendas de acampar. 3 hours later, David and Sam came back with 3 fish. 3 horas después, David y Sam regresaron con 3 pescados. John cleaned the fish. Sam cooked them over the campfire. They had dinner. John limpió el pescado, Sam los cocinó sobre la fogata y los 3 cenaron. John played the guitar. They sang songs, got into the tents, and slept at 10 o'clock. John tocaba la guitarra, cantaron canciones, subieron a las carpas y durmieron a las 10 en punto. They woke up early in the morning. John and David went to the woods. Se despertaron temprano en la mañana, John y They David. planned to collect some Se despertaron temprano en la mañana, John y David fueron al bosque. fruits for breakfast. David went to the woods. They planned to collect some fruits for breakfast. Planearon recolectar algunas frutas para el desayuno.
This time, Sam stayed, because it was his turn. He did the cleaning, and collected some firewood. Esta vez Sam se quedó en el campamento porque era su turno de cuidar. Hizo la limpieza y recogió la leña. Suddenly he heard a crack. De repente escuchó un crujido. He looked behind the John's tent. Miró detrás de la tienda de John. There was a big brown bear. Había un gran oso pardo. Sam was very scared. Sam estaba muy asustado. He climbed up a tree. Se subió a un árbol. The bear got into John's tent. El oso entró a la tienda de John. It came out 2 minutes later. Salió 2 minutos después. There was a packet of biscuits in its mouth. Tenía un paquete de galletas en la boca. Then, it got into David's tent. Luego entró a la tienda de David. It came out 2 minutes later. Salió 2 minutos después There was a packet of sausages in its mouth. y tenía un paquete de salchichas en la The boca. big brown bear ate the 2 packets of foods. El gran oso pardo se comió los 2 paquetes de comida. It stood up, looked at Sam, and roared. Se puso de pie, miró a Sam y rugió. Then, it walked through the trees. Luego caminó entre los árboles. John and David came back 15 minutes later. Juan y David regresaron 15 minutos después. They were shocked. Because the camp area was in a mess. Se sorprendieron porque la zona del campamento estaba hecha un desastre. Sam was still on top of the tree. Sam todavía estaba encima del árbol. He came down and told what happened. Bajó del árbol y les contó lo que sucedió. He was angry with John and David because they didn't obey the rule. Estaba enojado con John y David porque no obedecieron la regla. He asked, "Why did you take packaged foods with you?" Preguntó, ¿por qué llevaste alimentos envasados? Why did you lie to me? ¿Por qué me mentiste? It was all your fault. Fue toda tu culpa tuya. John and David were so sorry. They apologized to Sam. Juan y David lo lamentaron mucho. Se disculparon con Sam. Suddenly, they heard a crack. De repente, escucharon un crujido. It was the same bear. Era el mismo oso pardo. The 3 boys climbed up the tree. Los 3 chicos treparon de nuevo el árbol. Bueno, solo lo treparon. The bear got into Sam's tent. El oso entró a la tienda de Sam. 2 minutes later, it came out with a packet of chips in its mouth. Minutos más tarde, salió con un paquete de papas fritas en la boca. The big brown bear opened the packet, El gran oso pardo abrió el paquete. ate all the chips, looked at the boys, roared. Se comió todas las papas fritas, miró a los chicos y rugió. Then, it walked into the woods and didn't come back again. Luego caminó hacia el bosque y no regresó de nuevo. John and David looked at Sam. This time they were very angry. Juan y David miraron a Sam.
Esta vez estaban muy enojados. Sam said, "Okay, buddies. Sam dijo, está bien chicos, I didn't obey the rule, either. yo tampoco obedecí la regla. I apologize to you. Les pido disculpas, It was our fault." fue nuestra culpa. The good news is, now we are free from the packaged foods. La buena noticia es que ahora estamos libres de los alimentos envasados o empaquetados. The three buddies learned their lesson, and never told lies to each other again. Los tres amigos aprendieron la lección y nunca más dijeron mentiras. Bien, jóvenes, esto ha sido lo que es el video y pues espero que le hayan entendido un poco. Yo les estuve traduciendo y nos vemos en la siguiente parte, que sería la parte número 3 para contestar las preguntas.